Hay seres humanos que fueron tocados por una fuerza extraña al nacer y que los convirtió en seres totalmente distintos al resto del linaje terrenal. No es necesario que nos imaginemos historietas de Marvel o DC, porque no se trata de poderes de fantasía, sino proezas reales de dominio absoluto de las masas, de los pueblos o de los imperios. Hoy te presento 5 personajes de carne y hueso como tú y yo, pero que resulta difícil entender cómo no fueron tocados por algo sobrenatural que los hizo ser dominantes y muy superiores a los semejantes que gobernaban. ¿Estás preparada y listo para conocer a 5 personas que fueron totalmente sanguinarias que de tan solo imaginarnos se nos eriza la piel? Idi Amin Dada. El primer personaje abominable que te presento es la personificación de la maldad en un hombre. Cuando Uganda se independizó, se convirtió en un líder militar y poco a poco fue ganando poder hasta convertirse en el dictador más despiadado que alguien hubiese imaginado. En tan solo 8 años, se estima asesinó a 500,000 de personas y se apropió los negocios de las minorías asiáticas. Se le reconoce como un ejecutor sanguinario, ganándose a pulso el sobrenombre de carnicero, aunque más bien era un caníbal declarado por sus propias palabras. Me gusta la carne humana porque es blanda y salada. Es el banquete que más extraño cuando estoy fuera de mi país, confesaba sin inmutarse. Siempre decía que había soñado las acciones que tenía que ejercer contra los que creía eran su amenaza, y eso desencadenaba que la sangre de miles de ugandeses corriera de manera inmediata. Murió en 2003 en exilio sin haber pagado sus crímenes y hasta el día de hoy el pueblo de Uganda saca sus propias conclusiones. Te recomiendo muchísimo que veas la película El último rey de Escocia. Retrata crudamente la situación y es una joya cinematográfica de las más tensas de la historia. A veces la realidad supera la ficción, y es lo que sucede con la posición número 4. De niños teníamos pesadillas con Drácula y creíamos que bebería nuestra sangre y tendríamos un terrorífico destino en Transilvania. Luego nos dimos cuenta que se trataba simplemente de literatura y ficción de la mano de Bram Stoker. El problema que me trauma aún más es cuando descubro quién inspiró al escritor para crear el personaje. Su nombre, Vlad Tepes, el Empalador. ¿Y sabes a qué se debe ese sobrenombre? Lo que se describe de Drácula es un juego a comparación de las atrocidades que Vlad Tepes hacía a sus enemigos en la vida real. Empalar era introducir un palo por el ano y producirles una muerte lenta por desangramiento. Se dice que llegó a ejecutar en un solo día hasta 23,000 personas. Y su deleite era cenar teniendo como espectáculo semejante escena. El puesto número 3 es para una persona tan despiadada que resulta inédito que en nuestros tiempos sea tan poco conocido. Bastaron 4 años de absoluto poder para que el mayor tirano de la historia de Camboya eliminara a más de 2 millones de personas. Tras la guerra de Vietnam, Estados Unidos se retiró de la zona y fue el momento perfecto para tomar el poder por parte de los Jemeres Rojos, liderados por el hombre al que me refiero, Pol Pot. Con ideas extremas para un gobierno, según él, sin dioses, sin dinero, sin intelectuales. Desde el inicio de su dictadura, mandó evacuar las ciudades y agrupar a toda la población en comunas para realizar trabajos forzados. Decidió que nadie tendría acceso a medios de comunicación, propiedad privada, automóviles y sería considerado un crimen pertenecer al grupo de ciudadanos con una profesión o algún estudio. De hecho, el 90% de los doctores fueron asesinados. Incluso se emitía juicio en base a la apariencia. Según Pol Pot, los intelectuales esta vez aprenderían de los analfabetas.
Los bebés también eran ejecutados de manera macabra, estrellándolos contra los árboles. Fue tanta la tiranía que el tercio de la población fue eliminada en muy poco tiempo. Lo que más me estremece de esta gris página de la historia es saber que los verdugos utilizados por el dictador eran jóvenes fanáticos de entre 12 y 15 años con sed de matar a sus propios paisanos. Al parecer, esto de odiarnos entre hermanos por ideas políticas distintas ha sucedido muchas veces en la historia y la sangre ha corrido a raudales. En 1998, refugiado en la selva tailandesa, fallece a los 70 años de edad y es incinerado con desprecio, ardiendo con unos muebles viejos, terminando su miserable existencia sin haber sido llevado a juicio. En el nada honorable número 2 se encuentra Mao Zedong, creador del Partido Comunista Chino, líder de la Revolución China y fundador de la República Popular China. Como podemos ver, el rumbo de este país al parecer tiene sus bases en este hombre, que gobernó muchísimo tiempo, entre 1949 y 1976. De hecho, actualmente las opiniones a favor y en contra están divididas, porque como es nuestra percepción, China sigue siendo comunista, pero con ideas renovadas está a punto de convertirse en la primera potencia mundial. Ok, pero ¿por qué Mao Zedong está en el número 2 de este top? A ver, te explico. Entre 1958 y 1962, ideó un plan económico llamado el Gran Salto Adelante, basado en la industria acelerada y colectiva agrícola. ¿Qué significó esto? Que la agricultura privada ya no era posible. El gobierno de Mao sería el encargado de gestionar todos los bienes del pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? La hambruna más grande de la historia, dejando, escucha bien, 45 millones de chinos muertos. Pero eso no fue todo. Entre 1966 y 1976 promovió la Revolución Cultural, que tenía como objetivo preservar el comunismo en la gran nación china y hacer aún más grande y fuerte el poder de Mao Zedong. Como sucede en todas las dictaduras, la estrategia es aniquilar a cualquier opositor de las ideas. Lo más importante para un tirano es quitar de su camino a los intelectuales y es exactamente lo que sucedió. Exilió, ejecutó a los que tildó de sus enemigos y con la muerte aniquiló nuevamente a millones de chinos para consolidarse como el dictador que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Casi 80 millones de seres humanos. Pero ¿por qué actualmente un porcentaje de la sociedad china aún le rinde admiración? La verdad no lo entiendo. Si tú lo sabes, dímelo en los comentarios. En la posición horripilante número 1 tengo un personaje que no lo pongo aquí por la cantidad de muertes que haya ocasionado, simplemente por la locura y la perversidad de cómo lo hizo. Estoy hablando de Cayo Julio César Augusto Germánico. Se te puede hacer súper raro, pero ¿qué tal si te digo que su nombre fue Calígula? Fue el tercer emperador del Imperio Romano y muy joven, a la edad de 24 años, asumió el poder y créeme, al inicio era una persona querida, al parecer quería hacer las cosas bien. Los impuestos que creía él que eran demasiado abusivos, pues los redujo. Los que habían sido condenados a muerte en juicios dudosos, les perdonó la vida y siempre buscaba que su pueblo estuviera cada vez mejor. Incluso organizaba fiestas para que todos se divirtieran, pero llegó un día que cayó en desgracia por una enfermedad. Y al recuperarse, sucedió lo inesperado. Las fiestas que antes realizaba se transformaron en situaciones paganas, donde habían orgías, incluso hacía participar a sus hermanas teniendo incesto y además compartiéndola con sus amigos, y a la vez empezó a sentir esa sed de sangre de sus enemigos,
que se volvían cada vez más paranoicos en su mente. Como por ejemplo, cada persona que él creía que iba a ser un riesgo para su imperio, lo mandaba a ejecutar. ¿Y dónde lo hacía? Pues enfrente de él, cuando estaba haciendo todas sus fiestas, ahí eran ejecutados. Se dice que les cortaba las manos y las hacía ponérselas de collar. ¿Y quiénes fueron una de esas víctimas? Su esposa fue una de las primeras, su suegro y su primo. Y esto era de todos los días. Era una fiesta total que llevó a la ruina económica a Roma. De hecho, organizaba también esas ejecuciones públicas para que toda la gente viera y sintiera que los estaban matando. Se dice que agarraba joyas y las tiraba para que la gente, los miles de personas que llegaban a presenciar ese tipo de eventos macabros, bajaran a tratar de agarrar un poco de alguna perla, algún detalle, un pedacito de oro, y eran muertas por la sofocación de toda la gente que se venía encima. Y él lo disfrutaba muchísimo. ¿Y qué hacía mientras esto sucedía? Se tomaba una copa de vino o lo que le pareciera más agradable. Un día en sus locuras se le ocurrió que Incitatus no era un amigo, no era un pariente, era su caballo. Tenía que ser cónsul del Senado Imperial Romano y por sus huevos, así lo hizo. Llegó al extremo de creerse un dios y que todos le rindieran culto. Obviamente esto llegó demasiado lejos por algunos y hubo una conspiración para matarlo. Y de hecho así fue. Con hachazos fue brutalmente asesinado y ahí terminó la historia del gran emperador romano cuando tenía apenas 29 añitos. Si te diste cuenta, hay 2 demonios de la historia que no incluí en este video. Déjalo en los comentarios quiénes crees que son. Si te ha gustado este video, por favor te invito a que te suscribas y a cambio te invito a una copita de vino de la Toscana que está realmente, créeme, impresionante. Abrazos, hasta la próxima.